Un cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Juridia, una empresa dedicada a la formación jurídica de abogados y equipos de abogados sobre los principios generales del derecho en relación con la inteligencia artificial. Y hoy les explicaré si lo que en algo que pretenda ser una norma en relación con lo cual alguien pretenda que sea una norma, lo que se indique en ello, lo que se indique en ese algo, define lo que está permitido y lo prohibido, lo ordenado y lo libre, y en definitiva lo válido e inválido en relación con la inteligencia artificial. Y como he indicado en otros videos, una norma es lo que aclara cómo existen los derechos y deberes, es cualquier cosa que aclare cómo existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes. Es lo que de una mejor manera, es lo que vaya aclarando de una mejor manera lo relacionado con la forma en la cual aplican los derechos y deberes. Es decir, que si algo aclara de una mejor manera, de una forma más simple, de una manera más fácil, si algo facilita, si algo aclara cómo existen los derechos y deberes, cómo aplican, cómo proceden, cómo se aplican los derechos y deberes, cómo se cumple con el derecho y propiamente si algo aclara de una mejor manera frente a la forma que exista frente al tiempo y espacio, en relación con el tiempo y espacio existente antes de la forma en la cual exista dicha nueva norma, la forma en la cual se ejercen los derechos y deberes, eso es una norma. Es decir, una norma es todo lo que de una mejor manera frente a lo que existe antes de ello, aclare cómo se puede gozar y propiamente cómo se goza los derechos, cómo se goza de los derechos, cómo se puede gozar y propiamente cómo se goza de los derechos y cumple con los deberes. Entonces, lo que intente ser una norma, pero no lo sea, no sea una norma porque no sea algo que aclare y por ende que aclare de una mejor manera, en un mayor grado, que brinde un mayor grado de claridad, un nuevo nivel de claridad, una forma más simple, que simplifique, que optimice de una mejor manera, que optimice, que efectivice, que haga más efectividad, más optimización en la forma de gozar los derechos y cumplir los deberes. Es decir, si existe algo en relación con lo cual se logre indicar, se indique, mediante lo cual el ser humano indique una forma más óptima, una mejor forma, una forma más efectiva del goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, es una norma. Pero si existe algo que finalmente no logre ello, aunque se trate de presentar, considerar como una norma, no es una norma. Entonces, no se trata de que todo lo que se indique en lo que se conozca o se trate de conocer como normas sea una norma, porque solo es norma lo que he indicado, lo que aclare cómo existen los derechos y deberes, cómo aplican los derechos y deberes, cómo se gozan los derechos y cumplen los deberes, y por ende no se trata del formalismo antijurídico, es decir, de entender, de basarse, de fundamentar la actuación, el comportamiento humano en una relación jurídica, es decir, en un ambiente donde apliquen derechos y deberes, con base en lo que indique cualquier cosa, bien sea que sea o que no sea una norma, ¿no? Solo lo que fundamenta la validez jurídica, la forma de comportarse, el deber ser jurídico, lo que se debe hacer, la forma del bien en una relación jurídica por parte del comportamiento humano, en relación con el comportamiento humano, por parte del ser humano frente al ser humano, en relación con el ser humano, es lo que se base, se relacione y propiamente es lo que indique, lo que defina, lo que aclare, lo que simplifique la forma del goce de los derechos, la forma de gozar los derechos y cumplir los deberes, la forma del goce de los derechos y cumplimiento de los deberes. Entonces, no se trata, por ejemplo, de indicar que algo indica algo que incluso no permite el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes y ese algo sea una norma y por ende sea vinculante. Otra cosa es la situación ante las autoridades que pretendan aplicar esa norma y en esos casos obviamente hay que hacer las acciones jurídicas, ejercer las acciones, aplicar los medios necesarios para aclarar que eso no es una norma. Pero desde el punto de vista del deber ser jurídico, lo que se debe hacer en cada relación jurídica es lograr que existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes. Entonces no hay que basarse en ello, no hay que sentir o fundamentar la actuación de los seres humanos en la relación jurídica en ellos, sino en lo que realmente aclare y propiamente logre que exista el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes a la medida de la forma en la cual existan los hechos y propiamente el todo del hecho de la respectiva relación jurídica en este tema
de la relación jurídica, de la respectiva relación jurídica, de cada relación jurídica que incluya una inteligencia artificial. Y así es como existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes frente a la inteligencia artificial, porque cada ser humano aplica los derechos y deberes, es decir, cumple con el derecho, cumple con lo definido en el derecho, aplica el todo de lo definido en el todo del derecho, a la medida y la forma en la cual cada quien exista en cada relación jurídica que incluya una inteligencia artificial, donde exista una inteligencia artificial en relación con la cual exista una inteligencia artificial, un objeto, un producto de esta forma, de esta naturaleza. Y por esa razón, eso es lo que indica lo que se debe y lo que no se debe hacer. Lo que permita el que exista el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, lo que permita que se gocen los derechos y cumplan los deberes es lo que se debe hacer. Y no se debe hacer, por ende, lo que afecte el goce de los derechos, lo que haga que no exista el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes. Entonces, el deber ser jurídico, lo vinculante, lo obligatorio, es lo que se base y propiamente lo que permita el goce de los derechos, lo que haga que exista el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes en este tema en relación con la inteligencia artificial y en general en relación con la forma en la cual existan los hechos y propiamente el todo del hecho de la forma en la cual exista la respectiva relación jurídica involucrada. Y por eso hay que conocer y aplicar lo definido en los principios generales del derecho, porque en cada uno de los principios del derecho, de los principios jurídicos y propiamente en el todo de lo definido en los principios del derecho, todo creado por el resultado de la unión de lo definido en cada uno de ellos, se indica cómo existen y por ende cómo aplican, cómo se aplican los derechos y deberes. Y si este conocimiento a la vez se dimensiona, se aclara, se conoce en relación con la inteligencia artificial y se aplica, existe la aplicación, es decir, el ejercicio de los derechos y deberes, es decir, existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, es decir, diligencia jurídica, es decir, una conducta diligente jurídicamente, es decir, validez jurídica, una conducta, un comportamiento válido jurídicamente frente a la inteligencia artificial. Esa es la forma en la cual existe el bien en relación con la inteligencia artificial, es decir, ese es el deber ser de la inteligencia artificial, es la forma en la cual existe la inteligencia artificial válida jurídicamente, porque es la forma en la cual existe la diligencia jurídica, es decir, el ser humano diligente, es decir, el comportamiento humano diligente, la diligencia jurídica, en relación con la inteligencia artificial, es decir, es la forma en la cual se aplican los derechos y deberes en relación con la inteligencia artificial, porque es la forma en la cual se aplican las características y propiamente el todo de la característica, el todo de la condición que debe existir, que se debe atender para que exista el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, es decir, el todo de la condición del goce de los derechos, es decir, para el goce de los derechos, del goce de los derechos y cumplimiento de los deberes en este tema en relación con la inteligencia artificial. Por eso los principios del derecho indican cómo existe el ejercicio de los derechos y deberes, es decir, cómo es la aplicación de los derechos y deberes, cómo aplican los derechos y deberes, indican la forma de la existencia de la forma de aplicación, de la manera en la cual aplican los derechos y deberes, y propiamente lo definido en el todo de los principios del derecho son la forma del goce de los derechos, indican la forma de los derechos, es la forma en la cual se indica, se define la forma del goce de los derechos y cumplimiento de los deberes. Lo definido en el todo de los principios del derecho, es la forma del goce de los derechos y cumplimiento de los deberes. Por eso, si esto se aplica en relación con la inteligencia artificial, se conoce cómo se gozan los derechos y cumplen los deberes frente a la inteligencia artificial. Y reitero, y si esto se aplica, existe el cumplimiento del derecho, es decir, validez jurídica, es decir, el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes frente a la inteligencia artificial. Les agradezco por su atención y los invito a www.juridia.co para que conozcan lo que hacemos, conozcan nuestro grupo de productos de formación jurídica para abogados y equipos de abogados sobre los principios generales del derecho en relación con la inteligencia artificial y para que conozcan nuestro blog y reciban, se enteren de nuestros contenidos, reciban nuestros contenidos, conozcan nuestros contenidos sobre la forma en la cual aplican los derechos y deberes, es decir, sobre los criterios para que apliquen los derechos y deberes, sobre los requisitos, las condiciones para aplicar los derechos y deberes, para que exista la aplicación de los derechos y deberes, es decir, sobre el fundamento jurídico, el fundamento del derecho, es decir, sobre el deber ser jurídico, es decir, sobre la característica, la condición del goce de los derechos para que exista el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes frente a la inteligencia artificial. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por el espacio gentil que brindan al interesarse en este conocimiento y espero que sea aplicado
a la medida de cada inteligencia artificial para que exista el bien, es decir, el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, es decir, bienestar, bondad, es decir, calidad de vida buena en relación con la inteligencia artificial. Y en general, lo determinante es que este conocimiento se conozca y aplique, sea conocido y aplicado, se conozca y aplique a la medida de cada relación jurídica, incluida la que involucre una inteligencia artificial. Nosotros formamos abogados porque son los que directamente se enfocan en ello y tienen una posibilidad de en un menor tiempo dominar, tener maestría sobre el tema, pero la idea es que a la vez ellos repliquen el conocimiento, lo transmiten, lo compartan a los demás para que así entre todos logremos un mundo mejor, porque el mundo mejor, el bien, el bienestar solo existe cuando cada quien cumple con el derecho, es decir, cuando cada quien goza los derechos y cumple los deberes. Porque como todo está conectado, solo es posible gozar los derechos y cumplir los deberes cuando cada quien lo hace. De lo contrario, no existe como tal el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, porque no existirá la posibilidad de gozar los derechos y por ende de cumplir los deberes. Todo está conectado, entonces de todos depende y por ende de todos depende el que exista el bien. Lo podemos lograr. ¿Cómo? Conociendo y aplicando lo definido en los principios generales del derecho, es decir, en el deber ser jurídico, es decir, en el todo del derecho, en el todo de lo definido, en el todo del derecho, es decir, conociendo y aplicando la forma en la cual existen los derechos y deberes, a la forma de la existencia de los derechos y deberes. Es decir, actuando con diligencia, ejerciendo los derechos y deberes, aplicando los derechos y deberes, propiamente atendiendo las condiciones de los derechos y deberes, es decir, gozando los derechos y cumpliendo los deberes, siendo diligentes en lo que dependa de cada quien, es decir, con base en la forma en la cual a cada quien le aplique lo definido en el derecho, es decir, con base en la forma en la cual a cada quien le apliquen los derechos y deberes, a la medida de cada relación jurídica, con base en la forma en la cual cada quien exista, en relación con la medida, es decir, con la forma en la cual existe el todo del hecho de la respectiva relación jurídica, en relación con la cual cada quien se involucre, incluida la relación jurídica que incluya una inteligencia artificial. Reitero mi agradecimiento, que esté muy bien. Un fraternal saludo, gracias.